Pues volvemos para contarles todas las noticias que están pasando en el mundo. Vamos ya con los titulares. La denominada Junta de Paz para Gaza, creada y presidida por Donald Trump, celebró este jueves su primer encuentro en Washington. Trump anunció que se aportarán miles de millones de dólares para la reconstrucción de Gaza y como ayuda para la Junta. Varios países se comprometieron también a enviar tropas para una fuerza de seguridad internacional. Y fue detenido en Reino Unido el expríncipe Andrew, el hermano menor del rey Carlos III, señalado de mala conducta en el ejercicio de cargo público, acusado de haber enviado documentos oficiales confidenciales al delincuente sexual Jeffrey Epstein. Y Argentina vive una jornada de huelga general convocada por sindicatos en contra de la reforma laboral de Javier Milei, que este jueves tendrá que ser refrendada por la Cámara de Diputados. El texto plantea fuertes rebajas a derechos laborales que tanto oposición como agentes sociales rechazan frontalmente. Tenemos reporte. Y en nuestra sección En Contexto nos trasladamos a Washington para seguir la llamada Junta de Paz de Donald Trump, reunida por primera vez desde su constitución hace semanas en el foro de Davos. En este espacio vamos a repasar junto a Marta Moya cómo es la conformación del organismo, los poderes extraordinarios de Donald Trump y las críticas que enfrenta. Pero esto va a ser después del informativo. Comenzamos en Estados Unidos. Donald Trump recibió a representantes de más de 40 países en la primera reunión de la Junta de Paz, impulsada por el presidente estadounidense. La organización, que pretende resolver los conflictos mundiales, tuvo la paz en Gaza como primer objetivo. Nos lo cuenta Albert Naya. A promesa hecha, promesa cumplida, y después de su constitución en Davos, llegó la primera reunión. Donald Trump habló ante los miembros de la Junta de Paz, impulsada por él mismo. Casi todo el mundo aceptó, y los que no, lo harán. Algunos se hacen los simpáticos, pero eso no funciona. Juegan un poco, pero después todos acaban uniéndose, muchos de ellos de forma inmediata. Algunos no los queremos porque causan problemas, que alguien les ayude, porque esta es la junta más prestigiosa que se haya hecho nunca. Una reunión en Washington con más de 40 países y representantes de otras instituciones, y donde Marco Rubio dejó claro que el camino a seguir para la paz en Gaza es uno solo y lo dicta el despacho Oval. Queremos hablar brevemente sobre la visión estratégica de esta organización y debemos acertar. No hay un plan B para Gaza. El plan B es volver a la guerra. Nadie aquí quiere eso. El plan A, el único camino a seguir, es reconstruir Gaza mediante una paz duradera y sostenible, donde todos puedan vivir juntos y no volver a preocuparse por el regreso al conflicto, la guerra, el sufrimiento humano y la destrucción. La Junta de Paz se creó con el objetivo de impartir paz en el enclave, pero más tarde el presidente estadounidense dijo que la agrupación podía llegar a sustituir a Naciones Unidas. Aunque el presidente quiso resaltar la cooperación con el organismo internacional, los números son difusos. A nivel monetario y en el ámbito militar, donde Trump busca mandar efectivos de todos los miembros de la Junta para ejercer de guardianes de la Franja de Gaza, la declaración de intenciones es el denominador común. Por el momento, Trump dijo que la Junta de Paz cuenta con miles de millones de dólares, fruto de donaciones para la reconstrucción del enclave, para una organización que por el momento es un simple boceto. Seguimos en el Reino Unido con la más reciente noticia que sacude a la familia real británica. El expríncipe Andrew, hermano menor del rey Carlos III, fue detenido a las afueras de Londres por la policía bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Se le acusa de envío de documentos confidenciales del gobierno a Jeffrey Epstein. Tras el arresto, el rey ha declarado que la ley debe seguir su curso y ha buscado poner distancia entre el caso y la familia real. Bueno, durante estos últimos meses las revelaciones de esos vínculos entre Andrew y Jeffrey Epstein lo pusieron en el centro de la tormenta. Pero ¿cómo fue que estos nexos llevaron al arresto del hermano del rey Carlos III? Nos lo cuenta William Gasso. Es la historia que sacude a la familia real británica y a todo Reino Unido. Desde hace años, el ahora expríncipe Andrew enfrenta señalamientos relacionados con el caso Epstein.
En 2011, Virginia Giuffre, una de las principales afectadas por la red de tráfico liderada por el financiero estadounidense y que se suicidó en abril 2025, acusó al segundo hijo de la difunta reina Isabel II de haberla abusado sexualmente cuando tenía 17 años. Acusaciones rechazadas por Andrew. Sin embargo, en 2025, la publicación de correos comprobaron sus vínculos con Epstein. Ante la magnitud del escándalo, su hermano, el rey Carlos III, le retiró sus títulos en octubre pasado. Su Majestad ha iniciado un proceso formal para retirar al príncipe Andrew sus títulos y honores. Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sincera solidaridad han estado y seguirán estando con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso. Pero el escándalo no se detuvo ahí. Desde el principio de 2026, nuevos documentos reforzaron las acusaciones contra Andrew Mountbatten Windsor. En especial estas fotografías en el que se ve el expríncipe arrodillado sobre una mujer acostada en el suelo. Además, una segunda mujer afirmó que Epstein la envió a Estados Unidos para tener relaciones sexuales con Andrew. Acusaciones por las cuales el gobierno británico pidió aclaraciones. Es una imagen y unas acusaciones muy preocupantes, y la forma en que podemos ayudar a esas víctimas es que cualquiera que tenga alguna información sobre lo que ocurrió dé un paso al frente y testifique. Expulsado de la residencia real, el expríncipe se mudó al este del país, su hogar al momento del arresto. Vamos a seguir avanzando en Europa porque la retirada de Polonia de la Convención de Ottawa, que se oficializa el viernes, significa que podría ubicar minas antipersonas a lo largo de su frontera oriental en un espacio de 48 horas, según dijo el primer ministro Donald Tusk. El país decidió el año pasado abandonar el tratado que prohíbe el uso, producción, almacenamiento y transferencia de minas antipersona. Una decisión que también tomaron otros 4 países del Báltico como Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia, que citaron razones de seguridad y la posibilidad de una agresión rusa. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Polonia podría llenar su frontera de minas antipersonal en apenas 48 horas, esto en caso de amenaza tras su retiro oficial del Tratado de Ottawa que se concreta este viernes 20 de febrero. El país inició en agosto su abandono de la Convención sobre la prohibición, almacenamiento, producción y transferencia de este tipo de armamento. Estamos finalizando este proyecto de mina militar, crucial para nuestra seguridad, para la protección de nuestro territorio y nuestra frontera. El escudo del este también representa la capacidad que pronto alcanzaremos para minar la frontera polaca en caso de amenaza en un plazo de 48 horas. Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia, vecinos europeos de Rusia, con excepción de Noruega, anunciaron en 2025 el abandono del tratado firmado en 1997 y que prohíbe la producción y el uso de minas antipersonas. El gobierno polaco afirma que la instalación de estos explosivos hace parte de su proyecto Escudo del Este para asegurar sus fronteras con Belarus y el enclave ruso de Kaliningrado. En diciembre, el viceministro de Defensa anunció el inicio de la producción en masa de estos dispositivos explosivos por parte de la empresa estatal de defensa y su posible venta a Ucrania y países del Báltico. Estamos interesados en grandes cantidades lo antes posible. Nuestro punto de partida son nuestras propias necesidades. Pero para nosotros Ucrania es absolutamente una prioridad porque la línea de seguridad europea y polaca se encuentra en el frente Rusia-Ucrania. Finlandia, que culminó su retiro del tratado el 10 de enero, ya comenzó el entrenamiento para la instalación de minas en su frontera. Continuamos en Argentina, que durante este jueves vive una jornada de huelga general convocada por sindicatos en contra de la reforma laboral de Javier Milei, que este mismo jueves deberá refrendar la Cámara de Diputados. El texto ya recibió previamente el visto bueno del Senado, una ley que plantea fuertes rebajas a derechos laborales que tanto oposición como agentes sociales rechazan frontalmente. Previamente, nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos informó sobre las posibilidades de la aprobación del texto. Bueno, es interesante. Primero, lo que estaba un poco en dudas era que el oficialismo pudiera alcanzar el quórum. Finalmente lo logró y están sesionando. Se espera una sesión larga que podría extenderse hasta la medianoche o incluso más para la votación en general de la ley. Luego se debe votar en particular. Hubo un cambio desde lo que llegó de la Cámara de Senadores.
se eliminó un artículo que lo que hacía era cambiar el régimen de licencias por enfermedad y le descontaba al trabajador una parte del sueldo en caso de licencias por enfermedad, que podía ser del 50 o el 75% dependiendo de las circunstancias. Eso se eliminó porque hubo muchísima resistencia, lo cual implica que más allá de cualquier otro cambio que pueda haber a lo largo de la sesión en lo que es el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, sí o sí este proyecto va a tener que volver a senadores si diputados lo aprueban por esta modificación, porque aquí cuando se cambia alguna ley en alguna de las dos cámaras después de la aprobación de la anterior, tiene que volver a la Cámara de origen. Y como decías, es una ley que hace modificaciones muy importantes que quienes están aquí manifestándose y muchos más consideran que son quita de derechos para los trabajadores. Se introduce un banco de horas que deja por fuera a lo que tradicionalmente son las horas extras y se va a negociar horarios que pueden ser cambiantes entre trabajadores y empresarios y dueños de empresas. También, y esto es importante, las negociaciones al interior de empresas empiezan a quedar por encima de las negociaciones sectoriales, con lo cual le quita fuerza a lo que se negocia colectivamente a través de sindicatos, cambia el régimen de indemnizaciones por despido, lo cual haría que se redujeran los montos de las indemnizaciones, cambia también cómo se administra el derecho a huelga y ahora se volvería más restrictivo si se aprueba finalmente esta ley, y hay otros cambios que se introducen que son cuestionados fuertemente por la sociedad. Para el gobierno de Javier Milei, los cambios estos son importantes porque su argumento es que permitiría que crezca el trabajo registrado y en general crezca el empleo. Sus críticos dicen que no es así, que para que crezca el empleo en realidad lo que hace falta es que crezca la economía del país, algo que no sucede en la sumatoria prácticamente desde 2011 y que no tiene tanto que ver con las leyes laborales vigentes. Son argumentos de cosmovisiones diferentes de lo que debería ser el país, y acá vemos que hay un sector de la sociedad que se resiste fuertemente a este cambio. Bueno, pues cerramos el informativo, vamos ya con En Contexto. Hoy me acompaña un día más aquí en el estudio mi compañera Marta Moya para esta sección. Marta, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya vamos a hablar hoy de Washington, de esa reunión que ha tenido lugar, la primera de esta denominada como Junta de Paz, creada y presidida, como no, por Donald Trump, y que ha tenido ya algunos pequeños anuncios. Esto ha sido a unos 4 meses de la firma del siempre frágil alto el fuego en Gaza, que no se está respetando del todo. Nos está respetando, Rodrigo. El Instituto de la Paz de Washington, nombrado o renombrado Instituto de Paz de Donald Trump, ha sido sede este jueves de un despliegue de protocolo, elogios y deseos en torno a esta Junta de Paz de Trump, dotada con miles de millones de dólares y que entre sus objetivos principales busca la supuesta estabilización y reconstrucción de Gaza, aunque de fondo persigue metas más a largo plazo. 47 países han estado hoy representados en esta primera reunión, unos como miembros, otros como observadores, y es de alguna manera un punto de inflexión en el deseo del presidente estadounidense de conformar este organismo internacional tras el cuestionado alto el fuego en Gaza en octubre. Por aquel entonces, Trump señalaba fascinado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había aprobado su plan para Gaza y después dijo que crearía esta institución. Recordemos. La Junta de la Paz estará compuesta por mí mismo y por líderes de otras naciones muy importantes y muy respetadas, y creo que será algo muy importante. Acaba de recibir el respaldo de las Naciones Unidas. Ha sido fantástico, es algo muy grande. De hecho, creo que es una de las cosas más importantes que las Naciones Unidas harán jamás. Bueno, Marta, Trump decía en noviembre que el respaldo a este organismo sería una de las mejores cosas que ha hecho Estados Unidos en sus 7 décadas, Naciones Unidas, no Estados Unidos, en sus 7 décadas de existencia, y luego llegó una cascada de invitaciones para unirse a este organismo, unas aceptadas, otras rechazadas y algunas en stand-by. En efecto, Rodrigo, para su llamada Junta de Paz, con énfasis en la reconstrucción de Gaza, Trump invitó a mandatarios como Alexander Lukashenko, perseguido por la justicia internacional por vulnerar los derechos humanos del pueblo bielorruso, quien aceptó la invitación, Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto internacional por crímenes de guerra en Gaza, que también aceptó, o Vladimir Putin, que también está perseguido por
por la Corte Penal Internacional por delitos relacionados con la invasión rusa de Ucrania y que, no obstante, todavía no ha aceptado formalmente la invitación. Veamos. En primer lugar, me gustaría agradecer al presidente de Estados Unidos esta propuesta. Siempre hemos apoyado y seguiremos apoyando cualquier esfuerzo destinado a reforzar la estabilidad internacional. También destacamos la contribución de la actual administración estadounidense a la búsqueda de una solución a la crisis ucraniana. Trump también invitó a países, sultanatos y emiratos del Medio Oriente, a China y a numerosos países europeos, los cuales, la mayoría excepto Bulgaria y Hungría, han rechazado la membresía de la Junta por cuestiones constitucionales internas o rechazo hacia algunos de los otros miembros. Entre las invitaciones declinadas estuvo la de la Francia de Macron, que no sentó muy bien a Donald Trump. Ah, dijo eso. Bueno, nadie lo quiere porque va a dejar el cargo muy pronto, así que ya sabes, no pasa nada. Lo que haré es que, si se ponen hostiles, impondré un arancel del 200% a sus vinos y champanes. Y entonces se sumará, pero no tiene por qué sumarse. Si dijo eso, probablemente me lo estaría planteando de otra manera. Pero si realmente dijo eso, bueno, realmente va a dejar el cargo en unos meses. Ahí estaba esa declaración, Rodrigo. También Trump invitó y luego desinvitó a la Canadá de Mark Carney después de que un discurso del primer ministro canadiense le enfureciera porque priorizaba el fin de la dependencia estadounidense en sectores estratégicos. Y después de todo ese movimiento, Trump anunció a mediados de enero su junta. Es un gran honor para mí anunciar la formación de la Junta de la Paz. Los miembros de la Junta se anunciarán en breve, pero puedo afirmar con certeza que es la Junta más grande y prestigiosa jamás reunida. Marta, nos vamos ahora hasta el foro de Davos en Suiza. Allí, en paralelo, Trump hizo casi este anuncio, ¿verdad?, de la creación de esta denominada como Junta de Paz y con grandes planes, según el magnate estadounidense, para Gaza. Así es, nos trasladamos al 22 de enero en Suiza, cuando tuvo lugar el evento de constitución del organismo junto a los miembros que ya habían ratificado entonces su participación. Una ceremonia dotada de cierta solemnidad en la que Trump hablaba así de la Franja de Gaza. Es una ubicación ideal, todo empieza ahí. En el fondo soy un promotor inmobiliario y todo gira en torno a la ubicación. Y dije, miren, esta ubicación junto al mar. Miren esta hermosa propiedad, lo que podría significar para tanta gente. Personas que viven en la pobreza van a vivir en la abundancia. Todo comenzó con una ubicación, esa es la visión. Miren el mar, muy poca gente y muy pocos lugares pueden decir lo mismo. Unas palabras, Rodrigo, que recordaron a las de Trump de principios de 2025, cuando dijo que quería hacer de Gaza un resort a gran escala llamado Riviera del Medio Oriente, en el que los palestinos estaban relegados a un segundo plano o ni siquiera estaban previstos. Bueno, pues ese 22 de enero, el yerno de Trump, Jared Kushner, presentó lo que sería la Nueva Gaza, como lo denominó, un conjunto de rascacielos y obras magnánimes donde antes, según lo que se ha decidido hoy en Washington, se instruirá a 12.000 policías y 20.000 soldados, entre ellos 2.000 palestinos. Entonces, Marco Rubio, secretario de Estado, atribuía ese sueño a una dejación de funciones de Naciones Unidas. Lamentablemente, muchas de las instituciones que nos han servido en muchos casos durante los últimos 70 años no pudieron hacer nada al respecto. Pero el presidente Trump tuvo la visión y el valor de soñar lo imposible, de creer que era realizable y de dedicarse a ello con todo su corazón. Y mientras la discusión sobre el futuro de Gaza se decide prácticamente sin los palestinos, los gazatíes siguen en estos momentos bajo las ruinas causadas por la destrucción de los ataques del ejército israelí durante más de 2 años. Mientras Israel busca que esta junta priorice el desarme de Hamás por encima de cualquier otro punto. La población civil en Gaza todavía guarda cierta esperanza para reconstruir sus vidas. Como palestinos desplazados esperamos en primer lugar la reconstrucción de la ciudad de Arafat y en segundo lugar la de la infraestructura. Sufrimos destrucción en hospitales, salud, educación, infraestructuras, electricidad, agua, vivienda, medio ambiente, enfermedades y su propagación, entre otras. Por lo tanto, esperamos una reconstrucción rápida. Bueno, reconstrucción, nos hablaba Trump del mar y de la pobreza allí, pero muchas veces los palestinos no pueden salir al mar porque les dispara Israel, además. Y están bloqueados por tierra, mar y aire. Bueno, vamos a hablar estrictamente de este organismo, cómo se compone ahora mismo. Sabemos que quien lo maneja es Donald Trump. En efecto, Rodrigo,
La Junta es una suerte de empresa estadounidense de la que Trump es propietario o presidente. De ahí salen unos asesores senior y una junta ejecutiva, conformada por Marco Rubio, los enviados especiales de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, Mark Rowan, CEO de una importante firma de gestión de activos, y Ajak Banga, presidente del Grupo del Banco Mundial. Y de esa junta sale la Fuerza Internacional de Estabilización para Gaza, la Junta Ejecutiva para Gaza, donde participa, entre otros, el ex primer ministro británico Tony Blair y el Comité Nacional para la Administración de Gaza, que componen 15 miembros, entre ellos un solo palestino. Y sobre los poderes de Trump los definía bien el ministro de Exteriores francés. Veamos. Tal y como se presenta, esta junta tiene como responsabilidad principal la paz y la seguridad del mundo en Gaza como en cualquier otro lugar. Está dirigido por su presidente, investido de poderes muy amplios, como el de aprobar la participación de los miembros, designar a su propio sucesor y ejercer su veto sobre cualquier decisión adoptada por la mayoría de miembros. Está muy lejos de la Carta de las Naciones Unidas. Rodrigo, los miembros de la Junta desempeñan mandatos de 3 años, renovables a discreción de Donald Trump, que además es quien seleccionó a la Junta Directiva. Además, Trump tiene derecho a veto y a hacer y deshacer lo que se le antoje, cuando se le antoje y cómo se le antoje, lo que de facto deja muy poco margen de maniobra a los miembros y más bien a una supeditación a los deseos del magnate republicano. Vamos, que la podríamos llamar directamente la Junta de Trump. Así lo han catalogado algunos. Bueno, pues vamos con las críticas que tiene también esta organización por querer sustituir a la ONU. ¿Pero esto parece viable ahora mismo? Bueno, terminamos así, y el timing de la creación del organismo no es baladí. Es cuando Naciones Unidas pasa por un momento complejo por falta de financiación que el propio Estados Unidos ha dejado de pagar. Luego, si nos fijamos en los logos de las organizaciones, de ambas, vemos las intenciones de Trump. La Junta de Paz tiene esas alas doradas por el oro que tanto le gusta al republicano, y mientras la ONU muestra la silueta de todo el globo, la de la Junta de Paz se centra únicamente en Estados Unidos. No obstante, parece complicado que la Junta sustituya al ente multilateral, aunque de fondo lo intente. Bueno, pues muy interesante, Marta, este repaso. Veremos en qué queda. Porque también comentábamos, al final hay unos presidentes más afines, pero quizás en algún momento no están. Veremos si eso sigue adelante. Interesante, desde luego, lo que hemos visto hoy en Washington. Muchísimas gracias, Rodrigo. Venga, gracias a ti. Nosotros vamos ya con nuestra crónica de ciencia y tecnología que trae mi compañera Valentina Torres Sánchez.